El 19 de junio de 2001, a las 7 de la mañana, en la Penitenciaría Federal de Terre Haute, Indiana, un hombre de 44 años fue preparado para morir. Su nombre era Juan Raúl Garza. 8 días antes, en esa misma sala, Timothy McVeigh, el terrorista de Oklahoma City, había sido ejecutado ante la atención mundial, pero la muerte de Garza transcurriría casi en silencio. Sin embargo, su caso marcaría un precedente histórico. Sería el primer narcotraficante ejecutado bajo la Ley Federal de Narcóticos de Estados Unidos. Esta es la historia de un hijo de trabajadores migrantes que construyó un imperio del narcotráfico, ordenó y cometió múltiples asesinatos, y finalmente enfrentó la justicia federal en un caso que desató debates sobre disparidad racial, geografía y pena capital. Todo lo que escucharás está documentado en archivos judiciales, testimonios oficiales y registros públicos. Juan Raúl Garza nació el 18 de noviembre de 1956 en Brownsville, Texas, una ciudad fronteriza a pocos kilómetros del Río Grande que separa Estados Unidos de México. Era hijo de trabajadores migrantes mexicanos que se desplazaban constantemente buscando empleo en los campos agrícolas. Sus primeros años transcurrieron en Michigan, donde la familia Garza seguía los ciclos de cosecha. Durante su adolescencia, Juan Raúl trabajaba en los campos junto a sus padres, levantándose antes del amanecer para recoger cultivos bajo el sol abrasador. Cuando no estaba en el campo, vendía frutas de puerta en puerta para ganar dinero extra. Las condiciones eran duras. Inicialmente la familia dormía sobre petates en el suelo, pero Juan Raúl demostró desde joven una determinación inusual. Ahorró cada centavo que ganaba hasta que pudo comprarse una cama. Era un logro pequeño que representaba algo más grande, la voluntad de salir adelante por cualquier medio. A pesar de su ética de trabajo, Garza abandonó la escuela secundaria sin graduarse. No hay registros públicos que expliquen las razones exactas de esta decisión. Lo que sí está documentado es lo que vino después. En la década de 1980, Juan Raúl Garza regresó a Brownsville, su ciudad natal. Allí construyó lo que parecía ser una vida respetable. Estableció una empresa de construcción que, según registros, llegó a ser exitosa. Se casó y tuvo 4 hijos. Su suegro era uno de los pastores más respetados de la comunidad local. En Brownsville, Garza era conocido como un padre dedicado. Sus vecinos lo describían como un hombre trabajador y comprometido con su familia. Asistía regularmente a la iglesia católica. Desde afuera, era la imagen del sueño americano. Un hijo de migrantes que había logrado prosperar mediante el trabajo honesto. Pero existía otra realidad. Paralelamente a su negocio legítimo de construcción, Garza operaba una empresa criminal mucho más lucrativa. A finales de los años 80 y principios de los 90, Juan Raúl Garza se convirtió en el líder de una organización de tráfico de marihuana que operaba en 3 estados, Texas, Luisiana y Michigan. Su operación comenzó modestamente, con pequeñas cantidades de marihuana cruzadas a pie por la frontera mexicana, pero Garza era ambicioso. En pocos años, la organización creció exponencialmente. Estableció contactos directos en Oaxaca, México, donde se cultivaba la marihuana. Desde allí, coordinaba el transporte del producto en avión hasta la frontera norte de México. Una vez en la frontera, la droga cruzaba a Estados Unidos a través de múltiples rutas establecidas en Brownsville. Durante varios años, la operación de Garza movió miles de kilogramos de marihuana. Los documentos judiciales posteriores confirmarían la escala masiva del tráfico. El dinero fluía en cantidades enormes. Garza reinvertía parte de las ganancias en su negocio de construcción, creando una fachada perfecta para el lavado de dinero. La organización empleaba a más de una docena de personas. Había transportistas que cruzaban la droga, guardias de seguridad, contadores que manejaban el efectivo y supervisores que inspeccionaban los cargamentos. Garza controlaba todo desde la cima con mano de hierro, pero como sucede en el mundo del narcotráfico, los problemas eran inevitables. A principios de 1990, la operación de Garza comenzó a sufrir pérdidas significativas. La policía interceptaba cargamentos cada vez con mayor frecuencia. En una sola ocasión, aproximadamente 1.350 libras de marihuana fueron confiscadas. El valor perdido era enorme. Garza sospechaba que alguien dentro de su organización estaba cooperando con las autoridades. Sus
sospecha recayó sobre Erasmo de la Fuente, un contrabandista de 32 años que trabajaba para él. Sin embargo, de la Fuente tenía protección, varios guardaespaldas, incluyendo a un hombre llamado Gilberto Matos. Garza decidió enviar un mensaje. El 3 de abril de 1990, el cuerpo de Gilberto Matos fue descubierto en su taller de carrocería en Brownsville. Había recibido un disparo en la parte posterior de la cabeza. Según testimonios judiciales posteriores, Garza había ordenado a dos de sus asociados, Manuel Flores e Israel Flores, que mataran a Matos como advertencia para de la Fuente. Los hermanos Flores esperaron en el taller de Matos. Cuando éste llegó solo, lo obligaron a acostarse en el suelo. Esperaron para ver si Erasmo de la Fuente aparecía. Cuando quedó claro que no vendría, Manuel Flores disparó a Matos en la nuca. Garza les pagó por el trabajo con efectivo y un automóvil. Pero el mensaje no fue suficiente. 5 meses después, el 8 de septiembre de 1990, el cuerpo de Erasmo de la Fuente fue encontrado en Brownsville. Había sido asesinado con 2 disparos. Según el testimonio de Israel Flores en el juicio posterior, Garza lo había llevado junto con su primo Jesús Flores al club nocturno de la Fuente. Israel bebió demasiado para calmar sus nervios y tuvo que ser dejado en un callejón. Jesús fue a buscar a su hermano Manuel, quien disparó a de la Fuente cuando éste salió y entró a su automóvil. Jesús disparó al aire para distraer a cualquier testigo potencial. Garza pagó a los hermanos Flores $10,000 a cada uno por este asesinato. Pero la violencia no terminaría ahí. En enero de 1991, Juan Raúl Garza cometió personalmente su acto más brutal. Tomás Rumbo tenía 35 años. Era gerente de una flota de camiones y, según los registros, era activo en los Boy Scouts y en la Iglesia Metodista. También trabajaba para Garza, inspeccionando camiones que transportaban marihuana. Un día, agentes federales observaron a Rumbo cargando 360 libras de marihuana en un remolque. Se acercaron y le informaron lo que habían visto. Rumbo les dijo que las autoridades mexicanas le habían robado el dinero de Garza y lo habían torturado, electrocutando sus genitales. Mostró cicatrices como evidencia. Cuando Garza se enteró del incidente, no creyó la historia de Rumbo. Sospechaba que Rumbo se había convertido en informante. Una noche tarde de enero, Garza llegó a la casa de Rumbo acompañado de 2 de sus trabajadores. Sacaron a Rumbo de su cama. Aún vestido con su bata de baño, fue obligado a subir a la camioneta de Garza. Mientras conducían, Garza hizo 2 paradas. En la primera, obtuvo un arma de fuego de uno de sus trabajadores. En la segunda, recogió a Jesús Flores, quien debía dinero de drogas a Garza, y se ofreció voluntariamente a acompañarlos. Durante el trayecto, Garza interrogó a Rumbo. Rumbo se mantuvo firme en su versión. Finalmente llegaron a un camino rural aislado. Garza le dijo a Rumbo que sabía que estaba mintiendo. Le ordenó que caminara a casa. Cuando Rumbo salió del vehículo y comenzó a alejarse, Garza le disparó por la espalda en la cabeza. Rumbo cayó. Garza y Jesús arrastraron el cuerpo entre los arbustos. Una vez allí, Garza disparó 4 veces más a Rumbo en la cabeza y el cuello. Un granjero encontró el cuerpo a la mañana siguiente. Shannon Rumbo, la madre de Thomas, nunca tuvo la oportunidad de despedirse de su hijo. Décadas después, en una entrevista concedida el día de la ejecución de Garza, ella declaró: "Mi hijo solo vivió 35 años. Durante 10 años pasamos por esto. Todas estas razones por las que Garza debería tener circunstancias atenuantes. Él no le dio ninguna a mi hijo. Dios lo juzgará". Los 3 asesinatos confirmados en Texas eran solo la punta del iceberg. Durante la fase de sentencia del juicio, el jurado encontró evidencia más allá de toda duda razonable de que Garza había ordenado 4 asesinatos adicionales en México. En abril de 1991, Oscar Cantú, de 54 años, fue asesinado en Reynosa, México. Cantú había perdido decenas de miles de dólares que pertenecían a Garza. Le dijo a Garza que la policía mexicana le había robado el dinero y lo había torturado electrocutando sus genitales. Mostró cicatrices como prueba. Garza ordenó su muerte de todos modos. En mayo de 1991, Fernando Escobar García, de 35 años, fue ejecutado personalmente por Garza. Escobar había perdido un cargamento de marihuana. Según el testimonio de Israel Flores, Garza dijo: "Me voy a deshacer de Fernando porque ya no tengo ningún uso para él". También en mayo de 1991, Lauro Antonio Nieto, de 32 años, fue asesinado. En enero de 1992,
El cuerpo de Bernabé Sosa, de 21 años, fue encontrado cerca del Río Grande. Sosa era el yerno de Garza, esposo de una de sus hijas. No hay información pública sobre las razones específicas de este asesinato. Además, durante el juicio surgió evidencia de otro crimen particularmente atroz. Diana Flores Villarreal fue asesinada bajo órdenes de Garza. Según el testimonio, Garza pensaba que ella se estaba burlando de él por la pérdida de dinero en las incautaciones. Garza ordenó que la mataran de manera que pareciera una sobredosis. Le dijeron a Jesús Flores que comprara jeringas para inyectarle cocaína. Uno de los hombres de Garza, Emilio Biggie González, la golpeó y estranguló mientras Jesús le inyectaba cocaína. Luego ataron una cuerda alrededor de su cuello para asegurar su muerte. Garza les pagó con 1 onza de cocaína a cada uno. En total, el jurado determinó que Garza era responsable de 8 asesinatos. Para 1992, los agentes de la aduana de Estados Unidos habían lanzado una investigación exhaustiva sobre Juan Raúl Garza y su organización. Intervinieron teléfonos, vigilaron sus movimientos, confiscaron activos y comenzaron a arrestar a miembros de la organización, presionándolos para que cooperaran. El 6 de febrero de 1992, agentes federales allanaron la casa de Garza en Brownsville. En esa redada, 13 miembros de su organización fueron arrestados. Todos serían eventualmente condenados, pero Garza no estaba allí. Había huido a México. Un gran jurado federal emitió inicialmente una acusación formal contra Garza por cargos de tráfico de drogas no capitales. Durante meses, Garza permaneció oculto al sur de la frontera. Sin embargo, las autoridades mexicanas eventualmente lo localizaron. El 6 de noviembre de 1992, Juan Raúl Garza fue arrestado en México. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde los agentes de la aduana lo arrestaron inmediatamente a su llegada. El caso contra Garza estaba sólido. Varios miembros de su organización habían decidido testificar contra él a cambio de sentencias reducidas. La evidencia física era abrumadora. Los fiscales federales vieron la oportunidad de hacer historia. El 3 de enero de 1993, un gran jurado federal emitió una nueva acusación formal contra Juan Raúl Garza. Esta vez, los cargos incluían 3 cargos de homicidio como parte de una empresa criminal continua, 5 cargos de posesión de marihuana con intención de distribuir, cargos adicionales de lavado de dinero. La acusación se basaba en la Ley Federal de Abuso de Drogas de 1988, también conocida como la Ley del Rey de las Drogas. Esta legislación de la era de la guerra contra las drogas establecía la pena de muerte para asesinatos cometidos como parte de una empresa de narcotráfico. El 7 de enero de 1993, tras la aprobación del fiscal general William Barr, el gobierno federal formalmente buscó la pena de muerte contra Garza. Es importante destacar que William Barr sería décadas después el fiscal general durante la administración Trump, supervisando 13 ejecuciones federales en los últimos meses de ese gobierno. El juicio estaba programado para comenzar en julio de 1993, en el Distrito Sur de Texas, División Brownsville. El 7 de julio de 1993 comenzó el juicio capital de Juan Raúl Garza. Los juicios capitales federales tienen características especiales. Durante la selección del jurado, los posibles jurados deben ser calificados para la pena de muerte, es decir, cuestionados sobre su capacidad de considerar tanto evidencia agravante como atenuante y de imponer una sentencia de muerte en un caso apropiado. El jurado finalmente seleccionado incluía al menos 6 miembros hispanos. Este detalle sería crucial en las controversias posteriores sobre disparidad racial. Durante la fase de culpabilidad, la Fiscalía presentó un caso devastador. Testigos clave de la organización de Garza testificaron en su contra. Entre ellos estaban Manuel Flores, Israel Flores y Jesús Flores, quienes habían participado directamente en los asesinatos. También testificó Emilio Biggie González, quien había entregado a Garza a cambio de clemencia. Israel Flores testificó que estaba aterrorizado de Garza y seguía todas sus órdenes para evitar convertirse en una de sus víctimas. Admitió haber matado a uno de sus amigos, a quien conocía desde hacía más de una década, por orden de Garza. La evidencia física incluía registros de llamadas telefónicas, documentos financieros
videos que mostraban el lavado de dinero y testimonios de vigilancia de agentes federales. La defensa intentó cuestionar la credibilidad de los testigos cooperadores, argumentando que estaban mintiendo para obtener acuerdos favorables. Sin embargo, el volumen y la consistencia de los testimonios era abrumador. El 29 de julio de 1993, después de 3 semanas de testimonio, el jurado declaró a Juan Raúl Garza culpable de todos los cargos. Ese mismo día comenzó la audiencia de sentencia. En los casos federales de pena capital, el jurado debe decidir entre la pena de muerte y cadena perpetua. Para ello, debe determinar si existen circunstancias agravantes que hacen el crimen más atroz y circunstancias atenuantes que extenúan el crimen o hacen al acusado menos culpable. La Fiscalía presentó evidencia de los 4 asesinatos adicionales en México. Aunque Garza no fue procesado por estos crímenes, el jurado podía considerarlos como factores agravantes. Mark Patterson, el fiscal federal principal en el caso, declaró: «He sido fiscal durante 15 años y él es el peor individuo que he procesado jamás. Era el tipo a cargo y era el tipo que mandaba matar a la gente». La Fiscalía también presentó evidencia de que, incluso después de su arresto, Garza había intentado sobornar guardias para escapar y había intentado ordenar un asesinato contra el fiscal principal del caso, diciendo que quería que lo torturaran primero. Además, su amante intentó introducirle una hoja de sierra para ayudarlo a escapar. La defensa presentó factores mitigantes. Garza estaba bajo gran estrés en el momento de los asesinatos. Era relativamente joven. Sus coacusados enfrentaban sentencias menores. Todas las víctimas también eran criminales que habían participado voluntariamente en el comercio de drogas y había sido trabajador migrante hasta los 12 años. Los argumentos finales terminaron el 31 de julio de 1993. El 2 de agosto, después de deliberar sobre los factores agravantes y atenuantes, el jurado llegó a su decisión. Encontraron más allá de toda duda razonable que Garza había ordenado los asesinatos de Óscar Cantú, Antonio Nieto, Bernabé Sosa, Diana Flores Villarreal, Fernando Escobar García y había cometido personalmente el asesinato de Tomás Rumbo. Basándose en el peso de los factores agravantes versus los atenuantes, el jurado recomendó unánimemente la pena de muerte. El 10 de agosto de 1993, Juan Raúl Garza fue formalmente sentenciado a morir. El juez de distrito Filemon Vela Sr., quien también era hispanoamericano, le dijo a Garza: «Lo único que puedo pedirle que considere es que comience a hacer las paces con su Dios». Después de la sentencia, Garza fue enviado al corredor de la muerte estatal de Texas, donde recibió el número de identificación TDCJ 99074. Durante años, presentó múltiples apelaciones, todas las cuales fueron rechazadas por los tribunales. El caso subió hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Los abogados de Garza argumentaron que el jurado debería haber sido informado de que existía una alternativa a la pena de muerte, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. También argumentaron que su condena violaba tratados internacionales de derechos humanos. La Corte Suprema rechazó todas las apelaciones. El 13 de julio de 1999 ocurrió un cambio significativo. Las autoridades federales trasladaron a Garza de la custodia del Departamento de Justicia Criminal de Texas a la custodia del Buró Federal de Prisiones. Fue uno de 3 prisioneros condenados, trasladados ese día debido a la apertura de una nueva ala del Corredor de la Muerte Federal en la penitenciaría de Terre Haute, Indiana. Garza recibió un nuevo número de identificación, BOP 62728-079. En diciembre de 2000, Garza fue programado para ser ejecutado. Sería el primer prisionero federal ejecutado desde 1963, pero surgió una controversia que cambiaría temporalmente su destino. En septiembre de 2000, el Departamento de Justicia publicó los resultados de una investigación sobre la administración de la pena de muerte federal. Los hallazgos documentaron disparidades raciales y geográficas alarmantes. El 80% de los casos enviados por fiscales federales para revisión de pena de muerte durante el periodo de 5 años estudiado involucraban a acusados de minorías raciales. Además, menos del 10% de los distritos federales representaban aproximadamente el 43% de las recomendaciones fiscales de pena de muerte. En ese momento, de los 20 prisioneros en el corredor de la muerte federal, 17 eran miembros de minorías. Los abogados de Garza citaron más de 20
casos donde crímenes similares fueron cometidos en otros estados, pero nunca se buscó la pena de muerte federal. Gregory Wiercioch, abogado de Garza, declaró: "Creo que el caso de Juan Garza va a presentar a la administración Bush su primera prueba real sobre su compromiso con la igualdad racial en el sistema de justicia criminal". La presión sobre el presidente Bill Clinton aumentó. El 7 de diciembre de 2000, Clinton emitió un comunicado oficial otorgando a Garza un aplazamiento de 6 meses hasta junio de 2001. En su declaración, Clinton explicó: "He decidido detener la ejecución de Juan Raúl Garza por 6 meses para permitir que el Departamento de Justicia tenga tiempo de recopilar y analizar adecuadamente más información sobre las disparidades raciales y geográficas en el sistema federal de pena de muerte". Clinton continuó: "Después de una revisión cercana y cuidadosa de este asunto, y después de conferir con el fiscal general y el fiscal general adjunto, no estoy satisfecho de que, dada la incertidumbre que existe, sea apropiado proceder con una ejecución en un caso que puede implicar los mismos temas en el centro de esa incertidumbre". El aplazamiento de 6 meses le dio a Garza una extensión temporal de vida, pero también significó que otra persona tendría el dudoso honor de ser el primero. El 11 de junio de 2001, Timothy McVeigh fue ejecutado en Terre Haute. El terrorista de Oklahoma City, responsable de 168 muertes, murió en la misma cámara de ejecución donde Garza pronto moriría. La ejecución de McVeigh fue un espectáculo mediático sin precedentes. Más de 1.500 periodistas y camarógrafos invadieron Terre Haute. Las grandes cadenas de televisión transmitieron cobertura en vivo durante horas. Para Garza y su familia, la ejecución de McVeigh fue como un ensayo macabro. Liz Garza, la segunda esposa de Juan Raúl y madre de sus 2 hijos menores, Juan Jr. de 12 años y Liz Ann de 10 años, estaba en Terre Haute con su familia. Según registros de las Hermanas de la Providencia, que hospedaron a la familia Garza en su convento de St. Mary of the Woods, la hija de Garza, Norma, de 24 años, participó en la vigilia de protesta antes de la ejecución de McVeigh. Cuando el alcaide anunció en televisión que McVeigh había muerto, Garza supo lo que eso significaba. La pena de muerte federal ya no era teórica, era real, y él era el siguiente. En junio de 2001, el Departamento de Justicia publicó un informe suplementario. El fiscal general John Ashcroft concluyó que no había evidencia de que los acusados de minorías fueran sometidos a prejuicios en las decisiones sobre pena capital. El 18 de junio de 2001, un día antes de la ejecución programada, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó 2 apelaciones finales presentadas por los abogados de Garza. Esa misma noche, el presidente George W. Bush negó la petición de clemencia. En un comunicado, Ashcroft declaró: "La culpabilidad de Juan Raúl Garza no está en duda. En relación con sus actividades como líder de una red de contrabando de drogas, asesinó personalmente a Thomas Rumbo, disparándole 5 veces en la cabeza y el cuello. Ordenó el asesinato de Erasmo de la Fuente y pagó a los asesinos $10,000 cada uno. También ordenó el asesinato de Gilberto Matos, cuyos asesinos recibieron dinero y un automóvil". Ashcroft enfatizó: "Los hechos del caso de Garza son importantes. 7 de las 8 víctimas de Garza eran hispanas. El fiscal en el caso es hispano. El juez presidente es hispano. Al menos 6 de los jurados son hispanos, y todos los jurados certificaron individualmente que la raza, el color, las creencias religiosas, el origen nacional y el sexo no estuvieron involucrados en alcanzar sus respectivas decisiones. El destino de Garza estaba sellado. La semana previa a su ejecución, la familia extendida de Garza viajó desde Brownsville hasta Terre Haute. Fueron hospedados por las Hermanas de la Providencia en el St. Mary of the Woods College, cerca de la prisión. Liz Garza condujo 23 horas con sus hijos. No se detuvieron en moteles porque los moteles costaban dinero. Se detuvieron solo en Jack in the Box para comer. La hija de 10 años empacó su CD de los Backstreet Boys para el viaje. Debido a la cantidad de familiares que llegaron, las visitas se dividieron en sesiones de mañana y tarde. Entraban 3 o 4 a la vez. Todos pensaban que Garza se veía mayor y más pálido. Sus mejillas estaban hundidas. No llevaba la cruz de oro que usualmente usaba alrededor del cuello. Durante las visitas,
Separados por plexiglas, la familia observaba cómo los guardias le entregaban su almuerzo. Garza picaba su comida mientras ellos contaban viejas historias familiares. Uno de sus hijos le preguntó qué habría sido si hubiera ido a la universidad. Un abogado, respondió. Garza había prohibido a sus familiares presenciar su ejecución. Liz Garza intentó abordar el tema durante la semana. Si quieres llorar, mi amor, no pensaría que eres menos hombre. Puedes decirme cualquier cosa. No hay registros de su respuesta. La prisión les informó a los familiares que el domingo sería su último día con él. Tendrían una visita de contacto ese día. El domingo es el día del padre, dijo Liz Garza. Eso será bueno y malo. Según el testimonio de la hermana Paula Damiano, quien hospedó a la familia, en esa última visita Liz Ann abrazó a su padre tan larga y tan fuertemente que no quería soltarlo. Las últimas palabras de Juan a su esposa y familia fueron: no tengo miedo de caminar. Después de cada visita, la familia regresaba al convento de las hermanas. Los niños jugaban cartas en la mesa del comedor. Liz Garza salía a caminar sola en las tardes. A veces se sentaba sola en la capilla. Me pregunto cómo sería ser monja, dijo. Tienen tanta paz. A diferencia de la ejecución de McVeigh, que fue la más ampliamente cubierta en la historia estadounidense, la muerte del narcotraficante pasaría casi inadvertida. Ninguna de las grandes cadenas de televisión nacionales, ABC, CBS, NBC, ni las cadenas de noticias por cable como CNN y MSNBC programaron especiales sobre la ejecución. Ninguna envió a sus reporteros o camarógrafos estrella al terreno de la prisión federal. Un disc jockey matutino en Terre Haute anunció alegremente: Tim McVeigh se fue, deslizándose hacia una canción de Red Hot Chili Peppers. La próxima semana, Juan Garza. Para la familia Garza, la atmósfera en Terre Haute era completamente hostil. Pero para las autoridades y gran parte del público, la ejecución de un narcotraficante asesino simplemente no generaba el mismo interés que la del terrorista más infame de Estados Unidos. La noche del 18 de junio de 2001, Juan Raúl Garza pasó sus últimas horas con un sacerdote católico. Garza era católico practicante y los registros confirman que recibió consejería religiosa durante sus días finales. El alcaide Harley Lapin visitó a Garza varias veces esa mañana. Según Lapin, conversaron brevemente sobre su familia, sobre los eventos de los últimos días y sobre cuánto Garza apreciaba la oportunidad de haberse despedido de ellos el día anterior. Garza rechazó elegir una última comida. Según la política de la prisión, cuando un condenado no tiene preferencias, se le sirve la comida estándar del corredor de la muerte: bistec, huevos, papas fritas y pan tostado. Existen versiones contradictorias sobre cómo Garza pasó su tiempo final. Algunos reportes indicaron que rechazó la última cena, mientras que otros mencionan que pasó ese tiempo en una entrevista con el periodista Hugh Ainsworth, en la que culpó a la pornografía de su conducta violenta. A las primeras horas del 19 de junio de 2001, Garza fue preparado para la ejecución. A las 7:00 AM, hora local, del 19 de junio de 2001, Juan Raúl Garza fue llevado a la cámara de ejecución en la Penitenciaría Federal de Terre Haute, Indiana. Fue asegurado a la misma mesa acolchada inclinada, donde Timothy McVeigh había muerto 8 días antes. A diferencia de McVeigh, quien murió estoico y sin remordimientos, los testigos describieron a Garza como inquieto y nervioso mientras esperaba. Un sacerdote católico presenció la ejecución. Los hijos y la exesposa de Garza estaban en Terre Haute, pero Garza no quiso que presenciaran su muerte. Antes de que comenzara el procedimiento, Garza hizo sus declaraciones finales. Según testigos de los medios, dijo: solo quiero decir que lo siento. Pido perdón por todo el dolor y el sufrimiento que he causado. Pido perdón y que Dios los bendiga. A las 7:06 AM, Garza recibió la primera de 3 drogas administradas en la inyección letal. El protocolo federal de ejecución utiliza una secuencia de 3 sustancias químicas: un sedante para inducir la inconsciencia, un paralizante muscular y finalmente cloruro de potasio para detener el corazón. A las 7:09 AM, Juan Raúl Garza fue declarado muerto. Tenía 44 años de edad. El alcaide Harley Lapin anunció formalmente: de conformidad con la sentencia del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Texas, Juan Raúl Garza ha sido ejecutado mediante inyección letal. Afuera de la prisión, un pequeño grupo de opositores a la pena de muerte sostenía las manos y cantaba. Un reloj mostraba las 7:09 cuando Garza fue declarado muerto. No había multitudes celebrando como había habido para McVeigh.
Juan Raúl Garza, se convirtió en el segundo prisionero federal ejecutado en 38 años y el primero ejecutado bajo la Ley Federal de Abuso de Drogas de 1988. En Brownsville, Texas, las reacciones fueron mixtas. Shannon Rumbo, madre de Thomas Rumbo, permaneció en su casa en la cercana Harlingen. Con ojos cansados, declaró a los reporteros: "Mi hijo solo vivió 35 años. Durante 10 años pasamos por esto. Todas estas razones por las que Garza debería tener circunstancias atenuantes. Él no le dio ninguna a mi hijo. Dios lo juzgará". Amnistía Internacional denunció la ejecución de Garza, diciendo que dañó aún más la reputación internacional de Estados Unidos y dio a sus ciudadanos menos razones para sentir confianza en la administración de justicia en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había tratado sin éxito de revertir la sentencia de Garza, describiendo el proceso como obtenido de manera arbitraria y caprichosa. Específicamente señalaron que durante la fase de sentencia, la Fiscalía le dijo al jurado que se creía que Garza había matado a 5 personas adicionales sin proporcionar evidencia y que el jurado no fue informado de la opción de sentenciar a Garza a cadena perpetua sin posibilidad de liberación. Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales expresaron su preocupación por las disparidades raciales y geográficas documentadas en el sistema federal de pena de muerte. Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de la Paz, quien había estado trabajando en casos de pena de muerte en Estados Unidos, declaró: "Todos los propuestos a pena de muerte en Estados Unidos o son chicanos, mexicanos o afroamericanos. Todos ellos provienen de la población pobre". Sin embargo, el fiscal general Ashcroft mantuvo su posición de que no había evidencia de sesgo racial en la sentencia de Garza, señalando repetidamente la composición étnica del jurado y las víctimas. Después de la ejecución, el cuerpo de Juan Raúl Garza fue cremado. No hay información pública sobre si hubo un funeral o dónde fueron esparcidas sus cenizas. Liz Garza regresó a Brownsville con sus hijos. Continuó trabajando como asistente de salud en el hogar, llevando a los niños al cine de $1 los fines de semana. Vivían en una pequeña casa de estuco en Avenida de la Plata, a 1 milla de la frontera con México. Un adhesivo en su puerta principal decía: "Solo ora". En la habitación del hijo había una fotografía gastada en la pared. Un hombre de cabello oscuro empujando una carriola ocupada por un niño pequeño que sostenía un tom-tom. "Ese soy yo", había dicho Juan Jr., conocido como Juanito, antes de partir a Terre Haute. "Y ese es mi papá". No hay información pública sobre el destino posterior de la familia. No concedieron más entrevistas. Como muchas familias de los ejecutados, desaparecieron de la vista pública, cargando un legado que nunca pidieron. Los hermanos Flores, Manuel, Israel y Jesús, cumplieron sus sentencias reducidas. Manuel Flores fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por 2 cargos de asesinato en apoyo de una empresa criminal continua. Permanece encarcelado en la penitenciaría de Terre Haute. No hay registros públicos sobre el destino de Israel y Jesús Flores. El caso de Juan Raúl Garza estableció varios precedentes legales importantes. Fue la primera ejecución bajo la Ley Federal de Abuso de Drogas de 1988, demostrando que el gobierno federal estaba dispuesto a aplicar la pena capital en casos de narcotráfico. El debate sobre disparidad racial que su caso generó no se resolvió. Los estudios del Departamento de Justicia documentaron las disparidades, pero no se implementaron cambios sistémicos significativos. El tema continúa siendo objeto de debate académico y legal. Entre 1963 y 2001, Estados Unidos no ejecutó a ningún prisionero federal. Después de McVeigh y Garza, siguieron más ejecuciones, pero el ritmo fue lento hasta 2020, cuando la administración Trump aceleró dramáticamente las ejecuciones federales. Entre julio de 2020 y enero de 2021, 13 prisioneros federales fueron ejecutados, el mayor número en un periodo tan corto desde 1896. William Barr, quien había autorizado los cargos capitales contra Garza en 1993, supervisó estas ejecuciones como fiscal general. El caso también destacó las diferencias en cómo el sistema de justicia federal trata casos similares en diferentes jurisdicciones geográficas.
gráficas. Los abogados de Garza citaron más de 20 casos con características similares en otros estados donde nunca se buscó la pena de muerte. Este patrón continúa siendo documentado por investigadores. La historia de Juan Raúl Garza no tiene héroes. Es una narrativa de violencia engendrada por violencia, de decisiones que destruyeron múltiples vidas y familias. Tomás Rumbo, de 35 años, activo en los Boy Scouts y la Iglesia Metodista, nunca regresó a casa esa noche de enero de 1991. Su madre pasó 10 años esperando justicia solo para darse cuenta de que ninguna sentencia devolvería a su hijo. Erasmo de la Fuente, Gilberto Matos, Oscar Cantú, Fernando Escobar García, Lauro Antonio Nieto, Bernabé Sosa, Diana Flores Villarreal, 8 personas asesinadas en el contexto del tráfico de drogas. Algunas eran criminales ellas mismas, otras eran víctimas colaterales. Todas dejaron familias destrozadas. Y finalmente, Juan Raúl Garza, el hijo de trabajadores migrantes que alguna vez ahorró centavo por centavo para comprarse una cama, quien construyó un negocio exitoso y una familia, pero también dirigió una organización criminal que distribuyó miles de kilogramos de drogas y terminó siendo responsable de al menos 8 muertes. Sus propios hijos crecieron visitándolo detrás del plexiglas. Su hija de 10 años tuvo que despedirse de su padre en el Día del Padre, sabiendo que nunca lo volvería a ver. Su hijo de 12 años comentó simplemente: "Nadie debería morir de esa manera". El sistema de justicia estadounidense determinó que Garza merecía morir por sus crímenes, pero las preguntas sobre disparidad racial y geográfica permanecen sin respuesta satisfactoria. Las estadísticas son claras. La mayoría de los condenados a muerte federales son minorías y la mayoría provienen de un pequeño número de jurisdicciones. No hay respuestas fáciles sobre la justicia de la pena capital. Lo que sí hay son hechos documentados, vidas perdidas y familias que nunca se recuperaron completamente del trauma. El 19 de junio de 2001, a las 7:09 de la mañana, Juan Raúl Garza se convirtió en una nota al pie en la historia de la pena de muerte estadounidense. El segundo ejecutado federal en 38 años. El primero bajo las leyes de narcóticos. Una vida que comenzó en los campos de Michigan y terminó en una mesa de ejecución en Indiana. Esta es su historia. Una historia construida enteramente sobre hechos documentados, testimonios judiciales y registros públicos. Una historia sin embellecimientos ni invenciones. Simplemente los hechos de cómo un hombre construyó un imperio criminal, destruyó múltiples vidas y finalmente enfrentó las consecuencias máximas que la ley federal estadounidense puede imponer.